buenas tardes. Mi nombre es Fernando Fernández, soy ginecólogo de la Universidad del Valle y ginecólogo asistencial del Hospital Susana López. Vamos a presentar la capacitación por la seguridad de nuestras maternas, atención segura del binomio madre e hijo y el tema concerniente a los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, los trastornos hipertensivos del embarazo pues, son una causa muy frecuente de consulta en todos los sitios de atención y en el Hospital Susana López desde hace algunos 2 años más o menos nos hemos visto abocados a un gran número de pacientes con trastornos hipertensivos severos que tenemos que manejar pues, este tipo de población. Entonces sabemos que la preeclampsia se asocia con un incremento importante en la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. En Colombia es la primera causa de muerte materna directamente asociada a una enfermedad del embarazo. Es importante hacer un reconocimiento temprano de estas mujeres a riesgo para que podamos hacer una profilaxis que disminuya el riesgo de una forma importante y garantizar una adecuada vigilancia y un control perinatal adecuado. Según los diferentes textos se habla que la incidencia de la preeclampsia varía entre el 2 al 8%, en la población general es aproximadamente el 2.5%, pero si evaluamos las pacientes con embarazos de alto riesgo, esta posibilidad de desarrollar la enfermedad se incrementa entre un 10 y un 15% más. Es supremamente importante el tamizaje como parte importante del cuidado antenatal. Tenemos que identificar a las mujeres a riesgo para focalizar los recursos y hacer un seguimiento mucho más estricto para de esta forma pues, evitar los resultados perinatales adversos, tanto maternos pues, como neonatales. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo que tenemos que buscar desde la primera consulta preconcepcional o en la primera consulta de atención prenatal ya en la paciente embarazada? El antecedente de preeclampsia en su embarazo anterior es supremamente importante, aumenta mucho el riesgo de desarrollar este tipo de patología. La paciente hipertensa crónica que curse o no con enfermedad renal crónica es otro factor de alto riesgo. El embarazo múltiple desde hace unos 2 años adicionó como un factor de alto riesgo. Las endocrinopatías como la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 pregestacional, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se convierten en factores de alto riesgo. Y cuando hablamos de riesgo intermedio, lo que tenemos que buscar es la paciente que tenga obesidad moderada, un índice de masa de 35 o más, el antecedente familiar de preeclampsia en familiares de primer grado, su raza afroamericana que se considera un factor de riesgo asociado, cuando es el primer embarazo o cuando ha cambiado de pareja y tiene una primipaternidad, las pacientes que se embarazan por encima de los 40 años o cuando se embarazaron utilizando alguna técnica de reproducción asistida. Entonces estos son los factores de riesgo que tenemos que buscar en el control prenatal de la paciente que estamos evaluando y en quien sospechamos que pueda desarrollar en el transcurso de su embarazo un trastorno hipertensivo tipo preeclampsia severa. Entonces, en esa evaluación del primer trimestre hay diferentes métodos que nos pueden ayudar. Entonces, uno es la historia clínica completa, es lo que hablábamos ahora, es evaluar todos los factores de riesgo que tiene la paciente, tanto los criterios mayores como los criterios de riesgo intermedio. Hay otro tipo de tamizajes que en Popayán no lo tenemos disponible, que es el tamizaje bioquímico, que es la medición en sangre de factores angiogénicos y antiangiogénicos que tienen una capacidad de detectar la enfermedad y de predecir la enfermedad, tanto como diagnóstico o como método de tamizaje con un rendimiento bastante bueno. Y la tercera herramienta de tamizaje a la que tenemos disponible y en nuestro medio la tenemos disponible bastante bien es la ecografía con el Doppler de las arterias uterinas hecha por un perinatólogo. Entonces, una sola o la combinación de estos 3 métodos de tamizaje nos permiten evaluar de una forma objetiva qué paciente está a más riesgo de desarrollar un trastorno hipertensivo. Entonces, cuando hablamos de los trastornos hipertensivos, pues tenemos que hablar de cuáles son esas enfermedades que una paciente embarazada puede presentar.
Entonces, la primera paciente que se nos puede presentar es la paciente con hipertensión crónica. Es aquella paciente que ya es hipertensa, conocida desde antes de embarazarse, o que por primera vez estando en el embarazo la detectamos con una presión arterial de más de 140 o 90, y esto se presenta antes de la semana 20 del embarazo. Este punto de corte de la semana 20 tiene que ver pues, con la fisiopatología de la enfermedad. O la paciente que persiste hipertensa, es decir, desarrolló un trastorno hipertensivo, preeclampsia o hipertensión gestacional, una vez se finalice el embarazo y 12 semanas después persiste hipertensa, también la vamos a catalogar como hipertensa crónica preexistente. La otra patología de los trastornos hipertensivos es la preeclampsia. Es aquella paciente con una nueva hipertensión considerada como mayor de 140-90 que se presenta después de las 20 semanas y que tiene proteinuria significativa, asociada o no a criterios de severidad. La proteinuria significativa se evalúa a diferentes medios. El que tenemos disponible usualmente es la proteinuria en 24 horas, que debe ser mayor a 300. Y la hipertensa gestacional es la paciente con una nueva hipertensión que se presenta después de la semana 20, pero que no tenga ni proteinuria ni criterios de severidad. Otro tipo de patologías que podemos ver es la paciente hipertensa crónica, que además de ya ser hipertensa crónica conocida, desarrolla en el transcurso de su enfermedad y después de la semana 20 una preeclampsia sobreagregada. Es decir, además de su hipertensión, tiene disfunción de órgano blanco o proteinuria significativa nueva o alteraciones pues, que nos hagan llevar al diagnóstico de una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Y dentro del síndrome de preeclampsia-eclampsia, pues aparece la eclampsia, que es la alteración neurológica donde la paciente convulsiona, es una convulsión tónico-clónica generalizada y donde hemos descartado o no tiene antecedente de alguna otra enfermedad que pueda haber desencadenado la hipertensión. La convulsión, perdón, entonces descartamos epilepsias, infecciones del sistema nervioso, tumor, ruptura de neurisma, traumas, intoxicaciones, desequilibrios hidroelectrolíticos severos. Entonces, una paciente que convulsione embarazada hipertensa, pues lo más seguro es que tenga una eclampsia. Y dentro de ese síndrome preeclampsia-eclampsia, una de las formas más severas de presentación es el síndrome de HELLP. Es una disfunción orgánica múltiple donde la paciente cursa con hemólisis, con elevación de sus enzimas hepáticas, con disminución de las plaquetas. Es una forma muy severa con una posibilidad de morir bastante elevada. Entonces, ¿cómo hacemos la clasificación de la preeclampsia? Ya específicamente hablando de preeclampsia. Entonces, la preeclampsia tiene dos formas de presentación: la preeclampsia leve o no severa y la preeclampsia con signos o síntomas de severidad. Entonces, ¿cuándo hablamos que una paciente tiene una preeclampsia leve o no severa? Cuando está hipertensa más de 140 o 90, pero tiene menos de 160 y menos de 110. ¿Sí? Entonces, 160-110 lo definimos como una crisis hipertensiva. Que tenga una proteinuria positiva mayor a 300, que no tenga signos o síntomas de inminencia de eclampsia, que son los conocidos como síntomas premonitorios de eclampsia, que tenga ausencia de compromiso de órgano blanco. Esto incluye que tenga ausencia de deterioro en los exámenes paraclínicos, recuento de plaquetas, creatinina, pruebas hepáticas, entre otros. Y que tenga ausencia de compromiso fetal. Entonces tenemos una paciente hipertensa con proteinuria positiva, pero ausencia de criterios de severidad. El diagnóstico es de una preeclampsia no severa o leve. ¿Y cuando hablamos de preeclampsia severa? Pues es la paciente que tenga una crisis hipertensiva, que es la forma más frecuente de presentación, mayor a 160 o 110, y que tenga algunos de estos otros criterios. Puede o no tenerlos. La sola crisis hipertensiva ya es criterio de severidad. Puede tener además síntomas de inminencia de eclampsia, que son los fosfenos, la cefalea en casco, la epigastría de nueva aparición, trastornos visuales, visión borrosa, tinnitus, acúfenos u otras alteraciones cerebrales o visuales de aparición reciente. Que tenga además compromiso órgano blanco con deterioro de los exámenes paraclínicos, que es el perfil toxémico pues, que de rutina le pedimos a toda paciente que se presente a nuestro servicio con la presión arterial elevada o con síntomas o signos que lo sugieran.
Entonces, ¿cuáles son esos puntos de corte? Que tenga una creatinina sérica mayor a 1, es decir, 1.1 o más. Ya hablamos que la paciente cursa con una falla renal asociada a una preeclampsia. Que el recuento de plaquetas sea por debajo de 100.000, que las enzimas hepáticas ALT y AST están elevadas por encima de 70 o que estén al doble del valor de referencia del laboratorio. Que tengamos una LDH por encima de 300 y que haya o no compromiso fetal, caracterizado por presencia de restricción de crecimiento, oligohidramias u otras formas como alteración aguda del bienestar fetal, la muerte fetal intrauterina, el desprendimiento de la placenta, que es lo que conocemos como el abrupto de placenta. Y cuando hablamos de los síntomas premonitorios, que es una causa a veces muy frecuente de consulta, tenemos que hablarlos de una forma muy objetiva, porque los síntomas premonitorios, como su nombre lo dicen, están prediciendo con una posibilidad a veces muy elevada la posibilidad que la paciente convulsione. Entonces, tenemos la cefalea, que debe ser intensa, global, en casco, que no sea con analgésicos. Aumenta el riesgo de desarrollar pues, una convulsión. Las alteraciones visuales, hay que tener mucho cuidado porque aumenta mucho más el riesgo de tener convulsiones, lo mismo que la epigastralgia, además de las alteraciones auditivas. Cuando hablamos de estrategias de prevención para la eclampsia, entonces cuando hablábamos inicialmente de qué método de tamizaje utilizar, pues al hacer un método de tamizaje y que ese tamizaje sea positivo o que esté alterado, pues tenemos que ofrecerle a la paciente pues una herramienta terapéutica que disminuya esa posibilidad. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro medio y que tiene evidencia? La aspirina, que es lo más importante, la aspirina que se inicia entre la semana 14 a 16 y que la llevamos hasta la semana 36 con una dosis entre 100 y 150 miligramos al acostarse de forma continua, disminuye la posibilidad de desarrollar una preeclampsia severa antes de la semana 37 alrededor del 60% de las mujeres. Otra estrategia que tiene evidencia es la suplementación con calcio. Diferentes ensayos clínicos han mostrado que aquellas pacientes que tienen una baja ingesta de calcio en su dieta elemental, que básicamente para las pacientes que acuden a nuestro medio día en nuestro hospital, que son todas, esas pacientes cuando las suplementamos con 1 gramo de calcio elemental, la idea sería darle carbonato de calcio, 1200 miligramos, 2 tabletas de 600 diarias, disminuye la posibilidad de desarrollar preeclampsia teniendo una forma bastante alta. Hay otras herramientas que están descritas, pero que realmente no han mostrado evidencia o no tienen evidencia científica. El descanso no se debe recomendar porque no tiene evidencia, no disminuye ni aumenta tampoco la posibilidad de desarrollar un trastorno hipertensivo severo. El ejercicio tampoco mostró diferencias, aunque usualmente lo recomendamos como un estilo de vida saludable, pero realmente no hay diferencia entre hacer ejercicio o no y el impacto de tener una preeclampsia severa. Restricciones en la dieta o productos energéticos son inefectivas ambas actividades para reducir los trastornos hipertensivos, entonces no debemos recomendarlos. Entonces ya entrando a la parte clínica, en el manejo de la preeclampsia severa, que es la forma de presentación más compleja que tenemos y donde requerimos un manejo multidisciplinario, donde varias especialidades están abocadas en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces recordemos, preeclampsia es aquella paciente que tenga 140 o 90, que esa presión arterial además persista durante 4 horas entre una toma y otra de forma consecutiva, que tenga más de 20 semanas y proteinuria con algún criterio de severidad, entonces ya definimos que la paciente está con una preeclampsia severa. Hablamos de hipertensión en crisis hipertensiva o hipertensión en rango severo cuando la presión está por encima de 160 o 110 y que persiste por al menos durante 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Entonces, esta es una paciente que requiere un manejo urgente en las salas de obstetricia. Nunca subestimar el riesgo, ¿cierto? No hay que esperarse 4 horas a que la paciente le baje la presión o subestimar el riesgo o acostarla de medio lado o tomársela sentada o de pie. Si la paciente tiene 160 o 110 y esa presión
en crisis persiste por 15 minutos, pues debemos darle un manejo urgente. Ese plan de manejo pues es en equipo, como todo. Entonces tenemos que evaluar la circulación, tenemos que reducirle la presión, hay que ponerle sulfato de magnesio para evitar que convulsione. Luego que ya llevemos la tensión arterial a rangos por fuera de crisis, pues hay que sostener esa presión para que no vuelva a presentar crisis y que se haya una hipertensión refractaria, que es de mucho más difícil manejo. Siempre evaluar el impacto de órgano blanco, incluido el feto, y darle soporte. Entonces, cuando hablamos de circulación, tenemos que asegurar 2 accesos venosos que sean gruesos, colocar una sonda vesical. Eso es bastante importante porque nos permite vigilar la diuresis. Acordemos que la infusión de sulfato de magnesio es una de las principales causas de intoxicación por medicamentos en la embarazada. Los cristaloides a 1 cc por kilo por hora como volumen máximo, incluyendo el goteo de sulfato de magnesio, oxitocina o cualquier otro medicamento que estemos infundiendo de forma endovenosa, y no pasarnos de esta infusión de 1 cc por kilo por hora, entre 70 a 80 centímetros por hora en una paciente de 70 a 80 kilos. Entonces garantizamos que tenga la paciente su acceso venoso y una sonda para vigilar la diuresis. Luego tenemos que hacer la reducción de la tensión arterial. En Colombia básicamente tenemos estas 2 opciones. El nifedipino de 10 miligramos en cápsulas, se los damos vía oral cada 20 minutos durante 3 dosis máximo. Si con 3 dosis no hay mejoría, pues tenemos que utilizar otro medicamento. El otro medicamento recomendado en Colombia y por el Colegio Americano de Ginecología es el labetalol endovenoso, que viene en presentación de ampollas de 100 miligramos. Entonces, la dosis recomendada para Colombia, para el Ministerio de Salud, es darle un bolo inicial de 20 miligramos, reevaluamos la presión arterial a los 15 a 20 minutos, si persiste en crisis le damos un segundo bolo de 40, persiste con crisis hipertensiva le damos un siguiente bolo de 80, y si hay crisis hipertensiva persistente podemos darle la dosis máxima de 300 miligramos en 24 horas en un lapso cada 20 minutos, hasta máximo 300 miligramos o 3 ampollas. En el caso de persistencia de crisis hipertensiva y no tener otros métodos, pues están también los vasodilatadores endovenosos, que ya serían para manejo con monitorías invasivas y para manejo en UCI. ¿Y cuál es la meta en una paciente que yo tengo con tensión arterial de más de 160 o 110? Pues disminuirla no tan rápido, porque recordemos que la presión arterial sistémica materna es el reflejo de la presión a nivel placentario. Entonces, si yo disminuyo muy rápidamente la presión arterial sistémica materna, estoy comprometiendo el flujo de sangre a nivel de la unidad fetal y placentaria. Entonces la meta está alrededor de la 140-50 la tensión arterial sistólica y entre 80 y 100 la tensión arterial diastólica. O sea, mi meta es que esté por debajo de 160-110. En promedio llevarla entre 145 y 85 según la recomendación del Royal College. Un medicamento básico para infusión en cualquier medio de atención de una paciente con una preeclampsia severa es ponerle sulfato de magnesio para evitar que convulsione. Entonces vienen ampollas al 20%, le ponemos inicialmente 2 ampollas diluidas en 150 centímetros o 200 de solución salina. Eso lo pasamos en 20 minutos como un bolo inicial o de impregnación, y luego la dejamos la paciente a un mantenimiento que debe ser a 1 gramo por hora hasta 24 horas después de finalizar el embarazo. Entonces el mantenimiento lo hacemos en el hospital con 4 ampollas de sulfato de magnesio con 500 de solución salina. Esto lo pasamos a 67 cc hora por bomba de infusión continua, lo que nos da una infusión de 1 gramo por hora. Si no tenemos bomba de infusión por algún motivo, pues el ministerio también recomienda darle 10 gotas minuto o 20 microgotas si es en un microgotero. Y en casos ya extremos donde no tengamos ninguna vía endovenosa disponible, pues está la opción de aplicarle 1 gramo, de aplicarle el sulfato de magnesio, intramuscular, 10 gramos intramusculares. En caso de toxicidad, recordemos pues que el sulfato de magnesio es una potencial causa de intoxicación por medicamentos. El
antídoto es el gluconato de calcio, que lo damos en forma endovenosa en 10 minutos. Luego que la paciente ya salga de la crisis hipertensiva, pues tengo que sostenerla con algo para evitar que regrese, entonces, que regrese a la crisis hipertensiva. Entonces, lo que se recomienda es darle nifedipino en cápsulas de 30 miligramos, que es la otra presentación, que es de liberación sostenida, darle cada 8 horas con un máximo de 120 miligramos al día. E ir pensando en la transición que voy a hacer a los medicamentos antihipertensivos orales en la paciente que ya se le logró controlar la tensión arterial. Y el control de la tensión arterial debe ser muy estricto y para eso necesitamos pues, tener una monitoría inicialmente no invasiva, pero una monitoría continua. Entonces, la recomendación de hacer el control es cada 10 minutos la primera hora después del control de la crisis, luego cada 15 minutos la siguiente hora cada 30 minutos por una hora, luego cada hora por 4 horas y en las siguientes 24 horas hacer un control cada 4 horas. Entonces es un control supremamente estricto para realizar en la paciente que está hospitalizada, que ya salió de la crisis hipertensiva. Y siempre evaluar el impacto órgano blanco desde un principio, los órganos que más frecuentemente se afectan, que es el riñón, el sistema hematológico y el hígado. Las imágenes hay que individualizar, no de rutina se le toma tomografía o resonancia magnética a todas las pacientes, hay que individualizar cada caso en particular. El soporte y seguimiento ambulatorio, lo que recomienda el Colegio Americano es no ingresar las pacientes hasta que tenga 24 horas de un total control de la tensión arterial y que su compromiso de órgano blanco sea resuelto. Entonces, mientras estas dos ítems no sean resueltos, la paciente debe continuar hospitalizada. Y una vez yo la egrese, debo garantizar que en una semana la pueda ver. Siempre después de un evento obstétrico donde haya una morbilidad materna extrema incluida, pues tenemos que garantizar que la paciente salga con un consejo definido en planificación familiar y 6 a 8 semanas postparto hay que hacer la evaluación de su riesgo cardiovascular. Hay diferentes listas de chequeo para poder evaluar de una forma objetiva cómo estoy haciendo yo las cosas en mi servicio. Entonces, esta es una lista de chequeo publicada por el Colegio Americano y para cada patología una lista de chequeo diferente. Entonces, esta es una lista de chequeo que podemos hacer válida para nuestro hospital, donde nos dice paso a paso qué debo hacer, a quién debo llamar, qué exámenes debo tomar, qué medicamentos debo infundir para poder hacer un adecuado manejo de forma aguda y que sin saltar pasos, sin que se nos olvide algún tipo de medicamento o alguna actividad que debo realizar en una paciente donde su vida esté en peligro como en una crisis hipertensiva. La guía institucional del Hospital Susana tiene incluidos estos criterios de ingreso al Hospital Susana López de Valencia. Entonces, uno es la paciente que tenga eclampsia. Entonces, una vez estabilizada y finalizado su embarazo, la paciente debe ingresarse a la unidad de cuidados intensivos para su monitoría invasiva. Donde haya una preeclampsia severa con disfunción multiorgánica, como por ejemplo en un síndrome de Gel completo, donde haya una complicación tan severa como una ruptura hepática en el contexto pues, de un síndrome de Gel. Esas son las 4 indicaciones básicas que tenemos para ingresar una paciente a cuidados intensivos en el hospital. Y a cuidados intermedios está indicado llevar una paciente con urgencia hipertensiva, donde ya se está controlando o se ha logrado controlar. La paciente que tenga preeclampsia severa pero que no tenga criterio de ingreso a UCI y la paciente que tenga un síndrome de Gel incompleto. Entonces, estos son los 3 criterios para ingresar a una paciente a la unidad de cuidados intermedios del hospital. Siempre recordar que el manejo, todo esto es un manejo expectante o un manejo transitorio. El manejo final va a ser la finalización del embarazo. No hay ningún otro tratamiento definitivo para la paciente sino terminar con su embarazo. Y el manejo de los trastornos requiere, como vimos, de un equipo multidisciplinario que esté articulado entre las diferentes especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, en el caso pues, de requerir un procedimiento quirúrgico.
Las recomendaciones y conclusiones que propone el Colegio Americano es tener guías estandarizadas, que estas guías sean basadas en la evidencia, que tengan evidencia suficiente en la literatura para recomendarlas. Si yo lo hago de esa forma, pues voy a disminuir la incidencia de eventos adversos maternos, y si disminuyo la incidencia de eventos adversos maternos, pues estoy también mejorando la salud neonatal y el pronóstico neonatal. Las mujeres con hipertensión sistólica o diastólica severa requieren de un manejo antihipertensivo urgente, y esto es una urgencia en el manejo de este tipo de pacientes que requieren una terapia que es básicamente pues inmediata. Hay que hacer monitoría fetal siempre debemos recordar que es un binomio, la mamá y el bebé, entonces siempre tenemos que hacer una monitoría muy continua tanto de las variables maternas como de las variables fetales. Siempre hacer un monitoreo muy continuo de la tensión arterial y empezarle tan pronto se maneja una crisis hipertensiva a la terapia de sostenimiento a corto y a largo plazo. De primera línea está incluido el labetalol, que lo tenemos en Colombia y en nuestro hospital. La hidralazina no la tenemos disponible en Colombia, entonces el manejo de primera línea es el labetalol o el nifedipine en caso de que no tengamos una vía endovenosa disponible. Estos medicamentos y el uso de estos medicamentos antihipertensivos no requieren de una monitoría cardíaca, entonces pues, la paciente yo la voy a manejar desde un principio en urgencias de obstetricia y ginecología, inicialmente sin que requiera una monitoría cardíaca invasiva. Y hay unos casos pues que se salen de lo usual, y son los cuando estos casos de crisis hipertensiva no responden al manejo y persiste con la crisis hipertensiva, pues en ese caso requiero de un manejo multidisciplinario donde se incluye anestesiología, los subespecialistas en perinatología o en cuidado crítico para discutir manejos tanto de segunda como tercera línea. Siempre con el consentimiento de la paciente y con el aval del obstetra a cargo para definir pues, la finalización del embarazo. Recordemos que es la principal causa de muerte materna en los países en vía de desarrollo como el nuestro, que el manejo de los recursos pues, debe ser acorde a las necesidades particulares de cada paciente, ¿sí? Sin exagerar en el manejo y sin negarle pues, lo que la paciente requiere en un contexto definido. Los costos son enormes para el sistema de salud, los costos tanto de la atención de la urgencia como de la atención de las complicaciones que a corto y largo plazo tiene, y además es una de las principales causas de nacimientos prematuros, entonces el costo para el sistema de salud en el manejo de los neonatos también es bastante elevado. Y la prevención es supremamente importante para disminuir esta patología y las secuelas asociadas a la misma. Bueno, muchas gracias por su atención.